Hola, hola familia, buenas noches. Hola abuela querida, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos por aquí. Me he acordado mucho de ustedes este día. Ahí luego les voy a mandar un audio para decirles por qué. Y bueno, hola tío querido, hasta Argentina. Bueno, en un en vivo que no fue anunciado ni avisado, pero bueno, gracias, buenas noches. Muy noches para, sobre todo para Sudamérica, de madrugada ya para Europa. Pero bueno, tengo una información importante que compartir, así que por eso fue que decidí, a pesar de que ya es algo tarde para, para el país y también para Sudamérica más, pero bueno, dije, seguro las personas que tengan que estarán, seguramente se estarán desvelando en Chile. Ni siquiera mi hermanita Laurita, que aquí está, que se acaba de conectar, ahora sí que le avisé que iba a salir en un en vivo porque sé que no son horas, no son horas del tema que me trae aquí muy puntualmente. Y bueno, como ya es muy tardísimo, espero no hacer un en vivo tan largo. En el en vivo ahorita en el que estábamos hace ratito con Marcelo, con Martita Yup y con mi hermanito Max en el canal de YouTube Tribu de las Estrellas, ahí estuvimos abordando un tema muy bonito que es justamente qué hay atravesando el miedo, ¿verdad? Y yo por ahí anuncié antesito de salir en esa transmisión que tenía un mensaje muy importante que compartir, pero dadas a la dinámica que fue maravillosa y que fue muy hermosa, y agradezco mucho que me inviten a participar en este tipo de encuentros porque realmente lo disfruto mucho, me nutro mucho de lo que opinan mis hermanos y mis hermanas, y es un compartir muy bonito desde el corazón. Pero tenía yo una información muy puntual que compartir que sentí claramente que no era el lugar para hacerlo porque estábamos pues hablando ahí como más desde la experiencia personal y demás, ¿verdad? Así que por eso fue que decidí involucrarme totalmente en la dinámica del en vivo y dije, bueno, ya habrá otro momento para compartir esta información, pero bueno, mis guías por ahí me pidieron específicamente que saliera ya mismo a compartir esto. Bueno, y voy a entregarme ahí directo a la información que tengo que compartir esta noche con ustedes porque sé que ya es medianoche para Sudamérica, para acá para México también ya es un poquito tarde. Y bueno, y tiene que ver con los anclajes que hemos estado realizando en los últimos en vivos. Como saben, ya vienen siendo los 3 últimos en vivo, que saben que me estoy dando cuenta y de verdad que no es a propósito, pero qué curioso que en los últimos 3 en vivos he salido con azul celeste, el colorcito, la frecuencia de Madre María, así que bueno, que sincrónico también eso. Y les vengo a contar que en los últimos en vivos que hemos estado realizando ha estado muy presente la frecuencia de Madre María, que es la que ha estado mandando como comunicados específicos sobre el anclaje del rayo madre, si recuerdan, ¿verdad? Que es esta frecuencia diamantino opalescente que se va a anclar en el planeta y que ya está buscando, ¿no?, crear toda la infraestructura, por decirlo de alguna manera, la infraestructura para que baje esa frecuencia y que se pueda anclar con mucha fuerza, con mucha armonía, tanto en el planeta como en cada uno de los corazones de este grupo de humanos que estamos, digamos, ¿de qué manera lo podemos decir? Que estamos siendo como el grupo de humanos voluntarios que estamos prestando nuestro cuerpo, ¿sí? Que es la biología y que es el templo más importante de esta nueva era para que se realice estos anclajes, ¿no? En las últimas 2 transmisiones que he hecho, si no estoy equivocada,
hemos estado dejando aquí una serie de activaciones, ejercicios o meditaciones para que nosotros vayamos realizando este anclaje en nuestra biología, porque no va a ser hasta el año que entra, hasta marzo del año que entra, que seguramente conforme vayamos viendo que van sucediendo las llamaradas solares y los eventos con los volcanes, fue muy simbólico porque ahora en el último en vivo estuve hablándoles yo mucho sobre el volcán de Etiopía, cuál es el mensaje que este volcán trae, cómo es que ahora la red de volcanes son 13 volcanes que están en diferentes continentes y en diferentes partes ayudando a hacer este anclaje, y empezó a haber un montón de movimientos, sobre todo en Colombia, con un volcán que escaló a semáforo naranja porque está presentando mucha actividad, ¿verdad? Entonces seguimos con la activación de volcanes, seguimos con esta red del fuego ígneo, del fuego primordial que se está manifestando y que nos está ayudando a que todo el cambio frecuencial en Gaia suceda de la manera más armoniosa y más amorosa. Durante la última transmisión estuvimos haciendo una preparación del cuerpo físico en donde empezamos a recalibrarlo, ¿no? Para que el próximo año pueda sostener la frecuencia del rayo madre o la frecuencia diamantino palescente con mucha mayor fortaleza, ¿verdad? Y entonces hubo por ahí un momentito en el que yo justamente les comentaba que de manera grupal, en ese momento habíamos, si no me equivoco, cerca de 600 personas, más o menos, si no estoy equivocada, haciendo el anclaje, ¿no? En vivo. Y hubo un momentito muy, muy particular en el cual yo dije que se sentía como una especie de nudo energético a la altura del plexo, ¿sí? A la altura del plexo solar, y que nos pedía Madre María que ayudáramos con nuestra intención, con nuestra energía, a movilizar esa energía que estaba haciendo como una especie de nudo, y para que esa frecuencia que sentíamos, ¿no? Y que yo les comentaba que se iba a sentir como pequeñas descargas, que pudiera bajar, porque toda esa frecuencia tenía que bajar hasta sentirla que salía de nuestro cuerpo a través de las plantas de nuestros pies, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no me acuerdo cuánto tiempo o cuántas veces di esta indicación, porque bueno, en ese momento estoy concentrada en muchas dimensiones de manera simultánea, sintiendo mi cuerpo, sintiendo al grupo, aparte siguiendo indicaciones de lo que me van diciendo y demás. Entonces la verdad es que no recuerdo en cuántas ocasiones yo comenté lo del plexo solar, pero era más o menos 3, ok, pero era una indicación muy importante, porque lo que estaba sucediendo en ese momento es que estaba viendo una emoción a nivel del grupo, o sea, ni siquiera era que solamente una persona o que solamente yo, ¿no? Sino que a nivel del grupo realmente estaba viendo como una especie de nudo energético que no permitía que esa energía bajara y que llegara hasta los pies. Y yo estoy realmente muy convencida de que la gran mayoría de las personas que estuvimos ahí haciendo este anclaje en vivo, estábamos sintiendo algo en el plexo solar, ¿no? Y que no permitía que esa frecuencia, que quizás yo puedo casi asegurar que días antes ya había varias personas, varios corazones de aquí de la red que ya estaban sintiendo el trabajo, sobre todo en su columna, de esta frecuencia, ¿no? Que desciende y que está reconfigurando todo nuestro sistema nervioso central, pero también nuestra columna. Pero la energía, y bueno, ese es el motivo por el cual estoy aquí esta noche compartiendo este mensaje, ¿sí? Ese día, Madre María se presentó varias veces para indicarme que lo que está sucediendo, bueno, nosotros nos tenemos que sentir, ¿no? Como un grupo de avanzada. Yo siempre lo he dicho de esta manera, ¿no? Somos como el comando terrestre que está siendo de avanzada. Muchos de nosotros, yo sé que muchísimo de la gente que con el cual cuento con el honor, el grande honor, que me escucha,
que vibra, que también resuena con la información que yo comparto, la gran mayoría de ustedes ya están al servicio, ¿no? Son almas que ya están haciendo un servicio planetario, que están haciendo sus propios viajes, sus propios caminos, y yo lo comentaba un poco en el en vivo pasado, ¿no? Que yo considero que me toca un poco la labor como de hacer estas reuniones que tienen que ser así, de esta manera, online, a través de estos en vivos y demás, como para reunirnos y ir dando como un informe de cómo vamos, de si estamos avanzando, cómo vamos avanzando y demás. Y bueno, en esta ocasión es importante comentarles que hay una energía colectiva, ¿sí? Que muchos de nosotros estamos sosteniendo en nuestro propio campo, que está haciendo que la bajada frecuencial de este rayo, ¿sí? De esta nueva frecuencia, esté teniendo mucha dificultad de atravesar toda nuestra biología, ¿sí? O sea, eso que sentimos en ese momento, que quizás muchos de ustedes también lo percibieron en su propia biología, una especie de nudo energético a la altura del plexo solar. Seguramente hubo otras personas que lo sintieron antes, ¿sí? Que lo sentían en la garganta, pero la gran mayoría era sentirlo en la boca del estómago, e incluso haber tenido como alguna manifestación, ¿no? de una energía fuerte estancándose ahí o haciendo una especie de nudo en el plexo solar o en la boca del estómago. Y esta energía tiene mucho que ver con el miedo, ¿sí? Pinchazos, dicen por ahí, zona abdominal. Yo recuerdo en ese día haber incluso leído que alguien comentó que había tenido hasta la necesidad de devolver el estómago, ¿no? Como de vomitar. Entonces fue algo que luego ya después que pasó la meditación, recibí muchos mensajitos, ¿no? Recibí muchos mensajitos de muchas de las personas que estabas, sino una especie de vocera cósmica, así yo creo que ese es un buen término. Ah, mira, ahí está la persona, porque bueno, no sé si sería exactamente tú que estás comentando aquí, pero sí recuerdo haber visto que alguien comentó que habían tenido que regresar el estómago. Y después recibí muchos mensajitos, ¿sí? Recibí muchos mensajitos comentándome que efectivamente lo que yo había comentado sobre el nudo en el estómago, esa persona también lo había sentido, y que tras haber hecho en varias ocasiones la meditación, porque continuaron haciendo la meditación en sus casas, seguían sintiendo que la energía justo ahí se bloqueaba, ¿ok? Entonces, finalmente ese día, más tarde en la noche, se presenta nuevamente Madre María y me empieza a explicar qué es lo que está pasando con la red. Y bueno, y eso es lo que me tiene aquí esta noche, ¿no? Obviamente voy a dejar esto acá grabado para que la gente ya el día de mañana, cuando... Mira, ahí también hay otra persona que siguen comentando, ¿no? Que tienen el nudo en el plexo y que también pudieron sentir como una sensación del estómago revuelto. También hubo muchísima gente que comentó esto que está comentando Monse, una hermosa energía de expansión, una hermosa energía de mucha paz, de mucha calma, pero en general también quiero, y es importante decirlo, que sí hubo esa especie de bloqueo. Y Madre María lo que me explicaba era que nosotros, al ser como esta red de corazones que estamos siendo como el grupo de avanzada que está recibiendo en su cuerpo esta frecuencia, ¿no? tan poderosa, esto es algo bien importante, ¿sí? Esta frecuencia que nosotros estamos anclando en nuestro cuerpo se va a activar en Gaia el próximo año de manera ya general. Y esto está trayendo a Gaia la activación de una tecnología que nunca antes Gaia había activado en su propio cuerpo. Entonces esto realmente es algo muy nuevo. Número uno, es algo muy nuevo para el propio cuerpo humano, ¿sí? Esta frecuencia nunca antes, ni en Atlántida, ni en Lemuria, ni en ninguna humanidad anterior habíamos sostenido esta frecuencia, sencillamente porque la Tierra no estaba
lista, ¿sí? O si estaba lista o no, no era el momento para que la Tierra la pudiera sostener. Y número 2, los que sí no estábamos para nada listos éramos nosotros los humanos, ¿verdad? Aunque la Tierra quizás hubiera estado lista para hacerlo, la conciencia humana, o sea, nosotros no teníamos el gradiente ni el nivel de conciencia para realmente poder sostener esa energía. Entonces, lo que sucedía, y que muchos lo sabemos porque también los vivimos, pues es que la Tierra iba activando todos sus mecanismos para que ocurriera una serie de eventos como grandes sismos, tsunamis, activación masiva de volcanes, que lo que hacía eran pues que desafortunadamente o afortunadamente, porque así tenía que ser, la humanidad que estaba sobre la faz de la Tierra entrar en un proceso, ¿no?, de declive, y que se tuviera que reiniciar nuevamente el protocolo o el proyecto humano. En esta ocasión, como lo sabemos y lo hemos dicho en muchas ocasiones, ese no es el objetivo de ese traspaso vibracional que la Tierra y que nosotros estamos viviendo, y es por eso que al cuerpo físico le está ocurriendo que realmente está siendo muy desafiante, porque nunca antes lo habíamos vivido y experimentado, y esa frecuencia, sobre todo la frecuencia que nos está costando mucho trabajo soltar, es la frecuencia del miedo. Y eso que sentimos en la boca del estómago, ¿sí? Y esto lo voy a decir así, tal cual es, porque mucha gente, o varias gente, no mucha gente, pero sí varias gente me escribió para preguntarme si no habrá sido que yo sentía al hermanito y el hermanito tenía parásitos o tenía, no sé, entidades pegadas, y como lo estábamos haciendo casi 600 personas, ¿no? Para mí es muy importante, lo he dicho ya en otras ocasiones, y esto me ha valido muchas críticas y me ha valido muchas opiniones encontradas y mucha polaridad, ¿no? Pero creo que es muy importante, sobre todo si nosotros estamos aquí y estamos siendo parte de esta red que nos conectamos cada vez que yo inicio un en vivo, y estás aquí por tu propia voluntad, estás aquí escuchando e invirtiendo estas 2 horas y media en las que yo estoy frente a la pantalla compartiendo una información. Pues yo quiero pensar, ¿verdad?, que las personas que estamos aquí tenemos un nivel de conciencia que es el correcto como para, número 1, estar invirtiendo mi tiempo escuchando a este personaje, ¿verdad? Y además, el número 2 es que tengamos toda la amorosidad, toda la conciencia y toda la soberanía para saber que somos dueños de nuestro campo electromagnético, y que no hay absolutamente nadie, ¿sí?, nadie que pueda afectar mi campo si es que yo no estoy en la vibración de lo que yo estoy teniendo miedo, ¿sí? Dicho en otras palabras, es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestro propio campo electromagnético. Y si yo en mi vibración, en mi cabecita, todavía tengo programas como si estoy en una meditación y hay alguien ahí que me ataca energéticamente, entonces por supuesto que voy a atraer a mi experiencia un montón de situaciones en donde yo voy a exponer mi campo y voy a abrir mi campo, porque el campo se abre de adentro, no se abre de afuera. A eso se refería el maestro cada vez que decía, no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, ¿sí? Es exactamente esto. Entonces, esta sensación que yo puedo haber tenido de un plexo hecho nudo, o de mucho miedo, de mucho malestar, lo primero que me tengo que preguntar y lo primero que me tengo que cuestionar a mí misma es ¿cuál es el pensamiento, emoción que yo sigo sosteniendo que me hace sentir esto? Y tengo que hacerme responsable de que yo estoy sosteniendo esa vibración y que no es absolutamente nadie por fuera de mí, sino que es algo que está dentro de mí y que me está pidiendo que sea visto,
que sea reconocido, que sea atendido y que yo realmente vea y me haga cargo, ¿sí? Cuando yo hago esto, cuando yo me hago cargo de mí mismo y que yo puedo observarme y que yo puedo verme con total honestidad, entonces por supuesto que hay una expansión muy hermosa y una transmutación de esa energía que hace que en automático mi campo se eleve a una vibración en donde es muy difícil realmente que algo o alguien pueda impactar esa información, ¿verdad? Es muy, todos los programas que tenemos con respecto a nuestro campo electromagnético, a nuestra energía, a los parásitos, a los demonios, a las energías del bajo astral, es información que vino de una era en la que estuvimos muy alejados de la verdad, muy alejados de la verdad del alma y de la luz y de la información real de nuestro campo electromagnético. Entonces no se asombren, ¿no? Que empiecen a salir un montón de informaciones que van a totalmente barrer y van a destruir todo lo que creíamos sobre cómo cuidar y sobre cómo proteger nuestro campo electromagnético. Y no porque haya sido mentira, ¿sí? Al contrario, no porque haya sido mentira, sino porque era información que nos servía para un momento en donde frecuencialmente nosotros estábamos muy alejados de nuestra soberanía, muy alejados de nuestro ser interno crístico y muy alejados de la información real de quiénes somos y para qué estamos acá. Así que fue información, fueron técnicas, fueron terapias que nos sirvieron en un momento en donde estábamos en noche galáctica, pero ahora estamos entrando en otra era, en otra época y sobre todo en otra conciencia de nosotros mismos. Así que lo primero es traer a la conciencia y traer a nuestro corazón el hecho de que cualquier cosa que yo perciba cuando estoy en una meditación, al primero que tengo que hacer responsable de eso es a mí mismo. Es algo que me está mostrando mi biología de mí. Es algo que estoy percibiendo que está en mi campo. Y si es así, y si eso además se hace más fuerte porque está en el campo de muchos, como fue el caso de este día que hicimos ese anclaje de Madre María, en donde lo primero que tengo que decir es que con el gradiente frecuencial de Madre María cobijándonos, es imposible que cualquier energía de baja vibración o de donde ustedes lo quieran llamar pueda realmente acercarse, porque no sé si ustedes lo han sentido, pero los últimos en vivos que hemos tenido ha habido una calidad de frecuencia que a mí misma me cuesta mucho trabajo aceptar, ¿no? Que yo misma he dicho, wow, o sea, realmente estos últimos en vivos ha habido una potencia, una frecuencia tan potente, tan amorosa, tan hermosa, que ni yo misma tengo manera de cómo explicarlo. O sea, es simplemente algo que está sucediendo, que me siento sumamente honrada de que suceda y que realmente siento que es un regalo para todos nosotros. Mas, sin embargo, en la última transmisión ciertamente había un bloqueo que no era por supuesto, no de Madre María, sino que es realmente de un factor muy humano que todos nosotros acá tenemos, y esa vibración es de miedo, ¿sí? Esa vibración que se sentía a la altura del plexo, que impedía que la frecuencia bajara, son miedos que cada uno de nosotros tenemos. No sé, miedo a la autenticidad, miedo o memorias pasadas a catástrofes que sí, en las cuales hemos estado en otras líneas de tiempo o en otras vidas, y que dadas a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, pues se activan en nuestra biología para que nosotros las podamos ver y que podamos darnos cuenta de ese factor vulnerable que nosotros todavía, y que claro que es natural que tengamos, ¿sí? Y justo Madre María
Exacto, o sea, son nuestras propias memorias que obviamente se entretejen porque en ese momento estamos todos bajo la misma energía, trabajando en el mismo tejido y obviamente que se potencializa porque mis memorias de miedo se juntan con las de Cris, se juntan con las de Mariana y entonces se hace, ¿no? Esta gran energía que nos invita solamente a verla, a amarla, porque no va a haber otra frecuencia más que la del amor, ¿no? Y que realmente puede transmutar ese bloqueo que está presentando. Ahora, ¿por qué Madre María está tan interesada en que yo comparta este mensaje? Porque nosotros, y lo vuelvo a decir quizás por tercera ocasión en este en vivo, somos los humanos que estamos siendo de avanzada. ¿De avanzada para qué? Estamos como un servicio amoroso a Gaia en este momento particular, estamos prestando nuestra biología, ofrendando nuestra biología para que sea a través de ella que se haga este anclaje frecuencial, ¿sí? Y entonces, si nosotros estamos teniendo un bloqueo a la altura del plexo, pues quiere decir que toda la red lo está manifestando en menor o mayor cantidad, ¿verdad? En menor o mayor cantidad. A lo mejor habrá alguien aquí que diga, no hombre, yo no sentí nada, estaba feliz recibiendo la frecuenciación de Madre María, pero a lo mejor hubo otros muchos que sí lo sintieron y yo lo percibí en tiempo real y por eso fue que lo comenté en ese momento en 3 ocasiones. Entonces, Madre María me muestra un momento que para mí fue... yo he tenido momentos muy sagrados, muy sagrados con la familia crística que me siento muy honrada de que me muestren, de que me compartan información, de poder mirar pasajes tan preciosos como a Jesús, a Yeshua, a María Magdalena, a Sara y Emmanuel jugando en el mar, en el Mediterráneo, cantando un antiguo mantra atlante y todo eso parecía una escena de una película maravillosa, pero en realidad tenía un significado muy profundo porque estaban anclando códigos en el agua y estaban dejándole una enseñanza a Sara, a Emmanuel sobre geometría sagrada, ¿no? O sea, yo poder ver esos momentos, esos eventos, es algo que ni siquiera, o sea, jamás tuviera yo las palabras de gratitud para contarles lo que significa que todo eso pase por mi biología. O sea, es algo muy sagrado. Es algo tan sagrado que yo lo entrego de esta manera porque realmente no tendría otra manera de cómo entregarlo. O sea, esto no lo hago un curso, no lo hago un taller, porque no puede ser así, porque esta realmente es información que pasa a través de mi biología, de mi propio recuerdo, para entregarse a la humanidad, porque eso que entrego, ese recuerdo, esa vivencia, esa experiencia, va a despertar la frecuencia crística en los corazones de quien lo lea, cuando lo hago a través de la escritura, o de quien lo vea y lo escuche, como lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces, el día de ayer, Madre María me compartió un momento que para mí se va a quedar en mi corazón, de verdad, como el momento más sagrado que yo he visto y que yo he experimentado hasta ahora, ¿sí? Más allá de todo lo que yo haya visto hasta ahora de la familia crística, este momento que Madre María me develó anoche, para mí no tiene no tengo ni siquiera las palabras para decirles lo que simboliza para mí de manera personal. Y ese momento fue cuando Yeshua tuvo miedo, que estuvo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, y que
ella abre como un telón para que yo pueda ver la escena de exactamente lo que sucedió esa noche y que pueda tener datos que ignoro si están en algún libro, ignoro si antes habían sido entregados o canalizados, pero que el objetivo, y esto quiero que sea bien claro, de por qué yo voy a hablar de esto, que es algo tan sagrado porque es el momento en el que Jesús, Yeshua, el Maestro, fue más humano. Fue el momento más humano de Yeshua, de toda su experiencia como Yeshua, como Jesús, como humano, en esta última experiencia que tuvo encarnado en una biología. Y esa experiencia fue esa noche en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y les quiero relatar así tal cual me lo mostraron. Yo ya había hablado antes de ese momento. Hay una canalización mía que está por aquí en redes y que la rescaté porque la quiero leer así, tal cual yo la escribí en aquel momento, y que fue el resultado, ¿no?, de lo que Jesús vivió antes, porque primero él tuvo un miedo muy profundo y después viene esta experiencia tan sagrada que él vivió ahí en el Monte de los Olivos, y que yo relato, sí, a manera de también de cómo en ese momento lo recordé y en ese momento me lo mostraron, pero que fue una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Entonces déjenme ver en dónde lo guardé, en dónde lo escribí, porque lo quiero leer tal cual. O sea, no quiero comentarlo, sino que lo quiero leer tal cual yo lo escribí en aquel momento. Igual y lo pueden encontrar en mis redes sociales, pero en este momento lo quiero leer. Entonces nada más ténganme tantita paciencia en lo que veo de todas mis notas, en dónde está no fue... Aquí está. Dice, así fue como lo escribí. Déjenme les digo cuándo escribí esto. El 4 de marzo del 2024 fue cuando yo hice este post. Y dice así, se llama El Inicio. Cuando el maestro Yeshua entró al Monte de los Olivos acompañado de su bien amada María de Magdala, iban además acompañándolo las 12 parejas que juntos con ellos tenían la misión de anclar en Jerusalén las 12 frecuencias cristal que Yeshua tendría que incorporar en su cuerpo físico al tiempo que María Magdalena sostenía la frecuencia del portal cielo-tierra. Esas 12 frecuencias se unificaron en el cuerpo del maestro y fue entonces cuando llegó la 13, el ensamble perfecto del ADN cristal. El portal se abrió y Yeshua viajó entre dimensiones. Los discípulos no se quedaron dormidos, como nos cuenta la historia. Ellos y ellas entraron en trance profundo porque era necesario subir la frecuencia vibracional lo más posible. Yeshua entonces abrió la puerta de la Nueva Jerusalén, un espacio etérico que estaría sosteniendo la energía cristal neutrina para cuando aquellos, los mismos que caminaron con el Maestro y con María Magdalena, regresaran. Se instaló la Nueva Jerusalén, se anclaron las 13 frecuencias, que es el rayo diamantino opalescente, se custodió el cáliz sagrado y con él el ADN cristal. Y ahora ya estamos de nuevo aquí y estamos recordando. En cada latido el corazón despierta un recuerdo, un aroma, una imagen. Ahora estamos de regreso y somos aquellos que abrirán nuevamente las puertas de la Nueva Jerusalén, en donde hay espacio para todos, donde reina la alegría, la común unión y la paz, donde podemos ser como niños, donde nos podemos volver a abrazar. ¿Recuerdas? La familia crística nos espera, ya es tiempo, ¿sí? Esa fue un escrito que yo subí a redes sociales
un 4 de marzo del 2024, porque la verdad es que ni siquiera recuerdo qué estaría haciendo en aquel tiempo, qué anclajes, qué cosas, pero así tal cual me lo explicó Yeshua, ¿sí? En aquel momento, cuando yo escribí esto, se abre el telón, ¿no? Que es para mí es la dimensión del astral, y él me explica y él me cuenta todo esto como para quitar el mito, de que los apóstoles, sus amigos, sus hermanos, se habían quedado dormidos esa noche, ¿no? Lo muy importante de este escrito era que no había habido tal cosa, sino que realmente todos estaban ocupando su lugar y todos estaban preparándose y estaban haciendo lo que les correspondía, y tanto él como María Magdalena estaban haciendo lo que les correspondía, porque fue ahí, en el mismo lugar, en donde María, anoche, Madre María, me muestra que fue el momento más humano de Yeshua. Y entonces es ahí en donde quiero hacer esta pausa, porque esto para mí se va armando como una especie de rompecabezas que es tan sagrado, ¿no? Y entonces esta visión que yo tuve el año pasado termina de completarse con lo que Madre María me muestra. Y ella me muestra cómo exactamente, así como lo había visto en aquel tiempo, ellos venían entrando al Monte de los Olivos o a Getsemaní, y venían entrando todos preparados porque sabían que iba a ser una noche muy importante, ¿sí? Una noche de mucha relevancia, o la noche más importante quizás, además del de la última cena. Y entonces lo que Madre María me muestra es cómo en el momento anterior a que todos entraran en trance y empezaran entonces a descargar las 12+1 frecuencias, ¿sí? Que ahora entendemos que es este rayo opalescente diamantino. Bueno, antes de ese momento, para que Jesús o para que el Maestro hubiera podido hacer ese anclaje, él antes tuvo que haber experimentado al máximo su humanidad, ¿sí? Al máximo su humanidad. ¿Y cuál era, sí? ¿Cuál era la emoción que él estaba vivenciando, que él estaba sintiendo en ese momento? Era un miedo profundo, muy profundo, a fracasar. Un miedo muy profundo a no cumplir su misión, a morir antes de cumplir su misión. No era otra cosa. El miedo no era a lo que iba a atravesar su cuerpo, aunque claro que también pasó eso por su cabeza y por su carne, ¿no? Pero el miedo que él en ese momento experimentó fue justamente a no ser capaz de cumplir su misión y de morir antes de hacerlo, ¿sí? Y hay un pedacito de esa experiencia en donde él, llorando, ¿sí? Se tira, ¿sí? Lo que yo veía era que él se tira al suelo a llorar, ¿sí? A llorar. Y es tanto su estrés, es tanto la presión que estaba teniendo en ese momento, tanto la presión psicológica, emocional, pero física también, porque él sabía todo, él sabía todo lo que dependía el que él realmente pudiera entrar en un estado tan elevado de conciencia para bajar la frecuencia de los 13 rayos a través de su propia biología. Y antes de hacer esa labor, imagínate, antes de hacer esa labor dudó y tuvo mucho miedo. Pero no fue solamente eso, fíjense,
En la Biblia, tanto en Mateo como, no me acuerdo si es, me acuerdo perfecto que es Mateo, pero no me acuerdo qué otro libro de la Biblia, no me acuerdo si Juan, ahorita seguro me baja, pero hay varios versículos en la Biblia, uno de ellos es Mateo, ¿sí? En donde ellos relatan esto, ¿no? Y ellos hablan de que el maestro tuvo miedo, tuvo mucho miedo, pero en uno de los libros que no fue incluido en la Biblia, porque tenía obviamente mucha información que no le convenía a la iglesia en ese tiempo, que fue en Marcos, ya me acordé. Uno de esos libros es Mateo, pero el otro es Marcos, en donde ellos relatan que el maestro incluso dijo, mi alma, imagínate haber escuchado al maestro decir eso, ¿no? Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Así dijo esa noche, antes de anclar la frecuencia crística en la tierra. Pero hay una manera que a mí particularmente siempre me ha conmovido mucho y me ha impactado porque tiene un dato médico muy fuerte y es el libro de Lucas. Resulta que Lucas revela este detalle porque él tenía conocimiento médico, ¿sí? Y Lucas en su libro lo expresa así, dice, y estando en agonía, oraba con mayor intensidad y su sudor se volvió como gotas de sangre, ¿sí? Lo voy a volver a leer, porque eso no es metafórico. O sea, Lucas no era un discípulo que usara la metáfora de esta manera, porque era un hombre que era mucho de la ciencia. Entonces, él no estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo lo que pasó con el maestro esa noche. Y dice, y estando en agonía, oraba con mayor intensidad y su sudor se volvió como gotas de sangre, ¿sí? Y eso realmente tiene hay ciencia detrás de eso, ¿sí? Es una condición física que sucede en muy raras ocasiones cuando una persona está sosteniendo un estrés y una presión tan fuerte que realmente empieza a sudar, o sea, se rompen los vasos sanguíneos de esta persona, se rompen y se mezcla su sudor con su sangre. A esta condición, que es muy rara, se le llama hematohidrosis. Y eso, imagínate, eso lo vive el maestro esa noche antes de entrar en ese nivel de conexión para anclar su propia para anclar en su biología y dejar anclada en la tierra la frecuencia crística, ¿sí? Entonces, esto que les estoy contando, esto que me muestra Madre María anoche, el día de anoche, fue tan sagrado para mí porque me mostró el momento de mayor vulnerabilidad de Yeshua. Y lo más hermoso es como ella me lo muestra, ¿sí? Porque me dice, ¿por qué tenía que ser todo en el mismo momento? ¿Sí? Era el sentir que no podía. O sea, era experimentar su máxima vulnerabilidad. Era sentir el miedo más profundo, el miedo más fuerte que él alguna vez haya sentido, y entonces reconocer en ese momento que él era humano. Era darse cuenta que a pesar de que podía multiplicar los peces, que podía sanar, revivir, traer a la vida nuevamente a los muertos, y que podía manifestar cualquier tipo de milagro, en ese momento él no era otra cosa más que un humano
profundamente vulnerable. Eso era Yeshua esa noche en el Getsemaní. Tremendamente vulnerable. Y no podía no entregarse a eso. Entonces, en ese momento, ¿no? Veo a María Magdalena atrás de él y veo cómo ella, en una impecabilidad impresionante, lo sostiene desde el silencio. O sea, no había nada. No había nada que ella pudiera decir. O sea, ella sabía que no podía decir nada, que lo único que podía hacer era mantener su máxima fe en que él iba a salir de ese miedo profundo, de esa vulnerabilidad, de ese miedo, y iba a elevar su frecuencia para que juntos pudieran anclar la frecuencia crística. Y ella estuvo ahí inamovible, ¿sí? Inamovible. No dijo nada, no lo tocó, solo estuvo ahí sosteniéndolo. Y en ese momento, ¿no? Es en ese momento, exacto, cuando él empieza a entregarse como humano a ese miedo. Se entrega totalmente. Pero es ahí cuando Madre María hace una pausa. Hace una pausa y me muestra algo que si no hubiera sido por Madre María yo no hubiera visto. Sí. Me empieza a mostrar. Es como, imagínense que es como si Madre María le hubiera puesto pausa a esa película que me estaba mostrando. Y en esa pausa, Yeshua, en su estado de mayor vulnerabilidad, en su humano lleno de miedo, con su corazón roto y con mucha incertidumbre y con la duda de si realmente él iba a poder llevar a cabo su misión, ¿no? Y una María Magdalena ahí firme, en certeza, acompañándolo, ¿no? Mientras todos los demás, ya cada uno empezaba a entrar en su propio proceso. También seguramente algunos dudaron. Si algunos vieron al maestro así y lo sintieron así, imagínate, debió de haber habido lo que sucedió ese día que estábamos todos meditando, que sentimos ese nudo en el plexo. Por supuesto que debió de haber habido también miedo, ¿no? Que se esparció ahí en el ambiente. Pero en ese momento hubo algo que mis ojos nunca hubieran sido. Realmente yo creo que yo nunca me hubiera dado cuenta de esto si no hubiera sido porque ella, Madre María, le pone pausa en ese perfecto momento, porque Yeshua estaba sosteniéndose de un árbol, de un olivo. Y lo que sucedió fue que toda la red de árboles y de elementales que estaban ahí, sí, toda la tierra, todas las raíces, cada hoja de cada olivo que estaba ahí acompañándolo, lo empezaron a sostener. Cada elemental, cada piedra, cada raíz de cada árbol empezaron a sostenerlo. Y él, ¿no? En su hermosura, no sé ni cómo decirlo, en la belleza de su ser, percibió eso. Percibió cómo toda la red de olivos y cómo toda la red que no era humana, de elementales, ¿sí? Cómo la tierra
lo estaba sosteniendo. No importaba cuánto tiempo, realmente no importaba cuánto tiempo él permaneciera en ese estado, ¿sí? Ellos estaban ahí sosteniéndolo. Y él lo percibió. Él lo percibió eso. Percibió el amor de la tierra. Y eso lo conectó directamente con María. Qué hermoso, ¿no? Lo conectó con su mamá. Y en ese momento entonces supo que no estaba solo. Y fue ahí en donde entonces él empezó a usar el miedo, ¿sí? Empezó a usar el miedo como fuerza para atravesar ese portal y salir de ahí. Y entonces es que ese espacio, el Getsemaní, se convierte realmente para mí en un espacio, en el espacio quizás más sagrado en la tierra de transmutación. Porque ahí el maestro tuvo miedo. Ahí el maestro se enfrentó a su aspecto más humano, al más humano que él vivió nunca. Y ahí vio todo lo que venía, pero ahí también fue en donde él decidió, no solamente por el amor que sentía por los humanos, sino también por el amor que le entregó la tierra. Y la tierra le recordó a los brazos de su madre, a la mirada de su madre, al amor de mamá. Entonces fue ahí cuando él empezó a resurgir y tomó realmente el miedo como umbral, como portal. Y es entonces que él lo puede decir, que él realmente lo vivió. Él encarnó el miedo profundo y resurgió de ahí con una fuerza que solamente el amor incondicional puede dar, ¿no? Y él lo sintió de Gaia. Ahí fue, ¿no? Cuando él recordó para qué había decidido venir acá, hacer todo lo que hizo, y que no había sido solamente por los humanos, sino que también era por esta joya que tenemos de planeta que nos ha sostenido y que a cada uno de nosotros nos da ese mismo amor, ese mismo sostén en los momentos en los que más miedo tenemos, en los que más solo nos sentimos, en el que más vulnerables, más frustrados, más perdidos nos sentimos. Entonces, este live era para eso, ¿no? Porque lo que sentimos en unidad, lo que sentimos siendo una red con un solo corazón, fue real, ¿sí? Hay algo en nuestras propias memorias que se manifestó en el plexo que nos da miedo, que nos trae memorias de seguramente un montón de experiencia en donde nos quedamos solos, en donde seguramente tuvimos que hacer esto por nuestra cuenta, ¿no? Y ahora yo entiendo un montón de cosas de por qué cada cierto tiempo yo también tengo ese mismo miedo como de no lograrlo, ¿no? De no lo voy a lograr, me voy a morir antes y no lo voy a haber realizado. Y entiendo que es un miedo que él mismo atravesó. Entiendo que es un miedo que él mismo vivió. Y ahora de esta forma, ¿no? Verlo y sentirlo de esta manera me llena como de una sensación de, bueno, si él lo hizo, seguro que yo también lo puedo hacer, ¿no? Yo también puedo entregarme en ese momento en el que estoy lo más vulnerable, lo más sola, lo más sintiendo que todo está perdido,
que no lo vamos a lograr, o sintiendo un profundo miedo a ni siquiera sé qué, pero simplemente un profundo miedo, y saber que hay otros hermanitos, hermanitas que lo están sintiendo también de esa manera, y que me puedo permitir dejarlo así en la tierra y sentir cómo la tierra realmente lo sostiene desde un lugar muchísimo más amoroso, desde un lugar muchísimo más amable y más miedo a no ser digno y suficiente, sí, exactamente, ¿no? Así que toda esa experiencia, toda esta también emoción, ¿no? Y esta sensación que mantuvimos como un solo cuerpo energético, la tenemos que trabajar, ¿sí? Nos tenemos que hacer cargo de ella. Tenemos que, con toda nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Habrá quienes quizás no lo sientan, ¿sí? Habrá quienes, y lo puedo ver también con mucha claridad, cómo hay corazones aquí que están en la certeza absoluta, que están ya en esa vibración de lo logramos, de esto ya se hizo, y en una alta vibración, pero hay hermanitos que no. Hay hermanitos, hermanitas que todavía están en la frustración, están en el miedo, están en el enojo, están en la duda, están viviendo su propio Getsemaní, ¿no? Y entonces, ¿quién me corresponde ser en ese momento? Pues me corresponde ser María Magdalena y no juzgar. Me corresponde entonces observar desde el amor incondicional y estar ahí inamovible en mi fe, en mi certeza de que el otro va a estar ahí el tiempo que tenga que estar atravesando su propio miedo, y que es perfecto y es correcto, y que en el amor que soy y que siento no voy a juzgar la experiencia del otro, pero sí voy a estar aquí como la tierra, ¿sí? Como Madre María, como Madre Gaia, para sostener y para decirle al otro que no importa, no importa, no importa si hay una parte de la red que todavía esté en esa frecuencia. Acá lo importante es hacerlo juntos y realmente acompañarnos y hacerlo juntos, ¿sí? Así que este mensajito va acompañado de un amor muy profundo, ¿sí? Y de una petición de Madre María para que esta noche, ya que nos vayamos a ir, aunque ya muchos de los que están aquí ya deberían de estar dormidos porque es retarde para Sudamérica, no sé qué hacen acá viéndolo en vivo porque ya es tardísimo, pero bueno, en el momento en el que cada uno vayamos esta noche a descansar y a dormir y a desconectarnos, que sepan que el manto siempre amoroso de Madre María nos va a cubrir esta noche y nos va, así como en aquel momento, ¿sí? Así como en aquel momento ella, estando ahí y sabiendo lo que estaba atravesando su hijo, se mantuvo en la firmeza del amor, ¿sí? Y se mantuvo en la impecabilidad del no juicio. Asimismo, esta noche cada uno de nosotros va a ser sostenido, va a ser abrazado, va a ser arropado por ese manto amoroso de Madre María, va a ser sostenido desde la tierra por esa frecuencia tan amorosa de acompañarnos, de ayudarnos a que el miedo que yo sienta, ¿sí? No importa cuál sea. Si es miedo a yo no pasar a la quinta dimensión, si mi miedo es que mi familia no vaya a pasar a la quinta, si mi miedo es a que se activen todos los volcanes, a que tiemble, a que haya un apagón, a que luego el dinero no sirva, a que se venga una hambruna, a que se venga otra pandemia, no sé a qué cosa pueda ser que tú le tengas miedo, pero la petición es que esta noche, ¿sí?, en la honestidad de nuestro corazón, ¿sí?, en la
en la total vulnerabilidad de nuestro ser y de lo que cada uno sabe, cuál es su miedo. Visualicemos que lo traemos acá enfrente nuestro, ese miedo, y lo mostremos y digamos, esto es el miedo más profundo que tengo en esta vida, que he cargado con él, y que esta noche permitamos que Madre María nos arrope con su amor, que María Magdalena nos sostenga con esa impecabilidad, con ese amor incondicional absoluto, y que Madre Tierra nos sostenga. Pero lo más importante, que sepamos que Yeshua lo entiende, que sepamos que Él mismo lo vivió, y que podamos sentir en este momento su mirada, la mirada de Él, a través de mi mirada, de saber que Él comprende, que Él también lo vivió, y que nos está pidiendo que caminemos de la mano, no solos, ese trayecto que Él también atravesó de tremenda vulnerabilidad, y que podamos entregar ese miedo, así como Él lo hizo, para que se convierta en el portal crístico de nuestro ser, ¿sí? Y de esa manera, esta noche poder ir con los maestros, sí, con la familia crística, a entregar esa energía que está bloqueando, que esta frecuencia opalescente atraviese todo nuestro cuerpo, y que pueda recalibrar todo nuestro campo y prepararnos para lo que se viene el próximo año. Así que gracias, de verdad, gracias, porque no me imaginé nunca que a esta hora de la noche fuéramos a hacer tantos en un en vivo, y creo que es un en vivo bien importante, y que es un mensaje bien importante, no el que entrego yo, porque esto nunca pudiera ser una creación mía, realmente es una creación que viene de planos superiores, y que yo solamente dispongo mi canal a entregar con profundo amor y con profunda sentido de honorabilidad, realmente por estar haciendo esto juntos y estar transitando este tramo tan especial del camino con una red tan maravillosa. Así que gracias de verdad a sus rostros, a sus corazones, por este transitar juntos. Gracias. Espero que esta noche, ahí voy a compartir en todos los chats el arrullo de la Madre Cósmica, porque definitivamente esa es la frecuencia con la que tenemos que irnos a dormir esta noche, para saber que seguramente el día de mañana nos levantaremos sin ese peso, sin ese nudo que sentimos en el plexo, y que sentimos muchos en el corazón por tantos miedos que venimos cargando a lo largo de la vida. Así que yo también te amo, madre mía. Tú también, ¿qué andas haciendo aquí tan tarde? Mi mamá por aquí no lo puedo creer. Yo pensé que ya estaban bien dormidos. Y bueno, yo me voy porque mis hijos seguramente también ya desvelándose me están esperando para irse a dormir. Gracias, familia, a toda la red. Que tengan una hermosa noche, sostenidos por la familia crística y por todo el amor de Gaia, que nos sigue sosteniendo y nos sigue acompañando en estos momentos tan importantes. Que descansen y que tengan una hermosa noche. Yo también los amo. Me aman ustedes. Buenas noches. Gracias a todos.